Estamos atravesando el capítulo 5 de Lucas. Y desde el capítulo 4 hasta ahora venimos viendo cómo se manifiesta el poder absoluto del Señor Jesús en diferentes situaciones. Vemos cómo Él triunfa sobre las tentaciones de Satanás. Vemos cómo Él derrota el reino de las tinieblas echando fuera demonios. Vemos que Él tiene poder sobre las enfermedades, sanando a la suegra de Pedro y a muchos otros enfermos. Con la pesca milagrosa vemos que tiene poder sobre la naturaleza. Como les decía, todo esto es una manifestación del poder divino del Señor Jesús. Pero los milagros, todo lo que tiene que ver con esas sanidades, no solamente manifiestan el poder, sino también manifiestan el corazón del Señor Jesús. Las personas encuentran en Él alguien que no los echa, sino que los escucha, los atiende personalmente y los ayuda en sus necesidades. Vemos la disposición de Dios frente a los pecadores. Ese es el corazón de Dios, un corazón lleno de misericordia. Y verdaderamente las enfermedades son una prueba extremadamente grande, muy difícil de sobrellevar. Hoy es muy difícil, en esa época era muchísimo peor, porque además del dolor físico, emocional que conlleva una enfermedad, y cuando hablo de enfermedad, hablo de enfermedades crónicas y también de discapacidades físicas y también de deformidades. Las personas que sufrían estas cosas en la época del Señor Jesús, bueno, claramente no podían trabajar, tenían que depender de otro, y esta condición entonces en muchos casos los condenaba a la miseria y a depender, de la limosna de las personas. Entonces, las enfermedades verdaderamente eran una tragedia para quien la padecía. Y además, se sumaba el hecho que estaba el prejuicio de que quien sufría estos males, era porque lo merecían, porque Dios los castigaba a causa de un grave pecado. Ustedes saben que los discípulos le preguntaron al Señor Jesús en una ocasión, lo vemos en Juan capítulo 9, versículos 2 y 3. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El Señor Jesús entonces reprendía esa manera de pensar. Incluso Él aclaraba que ni las enfermedades, ni los accidentes, ni cualquier otra desgracia que ocurría a las personas se debían a un castigo de Dios por el pecado, por el solo hecho de que todos somos pecadores y que todos merecemos el castigo. En Lucas 13, versículos 1 en adelante leemos: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El pecado nos iguala a todos, y el hecho de que alguien esté enfermo o no significa que sea más pecador que otros. Pero como les decía, si toda enfermedad era muy difícil de sobrellevar, había una en particular que era una verdadera atrocidad para las
personas de ese tiempo. Algo que sembraba el terror, y el que padecía esa enfermedad estaba condenado a la soledad, al destierro, al terror que provocaba a las personas. Me estoy refiriendo a la lepra. El Señor Jesús tampoco a los leprosos echaba. Él atendía a todos los que venían a Él. El que a mí viene, dice, no lo echo fuera. Vamos a leer los versículos 12 al 16, donde el Señor Jesús sana a un hombre leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Bueno, este episodio que acá se narra, no se especifica el tiempo ni el lugar. Dice simplemente sucedió que estando él en una de las ciudades. Sabemos que se refiere a Galilea. Ustedes saben que el Señor Jesús tenía como centro de operaciones, por decirlo así, la ciudad de Capernaum, pero de allí se iba, recorría las ciudades y las aldeas de Galilea. En una de esas ciudades, dice, se le presentó un hombre, seguramente en las afueras de una de esas ciudades, porque los leprosos no entraban a las ciudades por miedo a la reacción que podían provocar. Entonces dice Lucas, se presentó un hombre lleno de lepra. No se nota el énfasis del original en la versión Reina Valera. En la Biblia de las Américas es más explícito. Dice así en la Biblia de las Américas este versículo: y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí, había allí un hombre lleno de lepra. Ese he aquí, digo que es más fiel porque expresa asombro, expresa sorpresa. Ese es el sentido que tiene este versículo en el original. Esto era algo completamente inusitado, y lo que dice acá, como he aquí, es: miren esto. Esto es algo completamente sorprendente. Que una persona con lepra se atreva a acercarse tanto a alguien. Esto estaba completamente prohibido para los leprosos. En realidad, los rabinos enseñaban que un leproso se podía acercar solo a 2 metros de alguien cuando no tenía el viento a su favor. Si tenía el viento a su favor, tenía que estar a 50 metros de cualquier persona. El hecho de que este leproso se acercara tanto al Señor Jesús era inusitado. Fíjense otro episodio donde hay 10 leprosos que vienen a buscar la misericordia del Señor. En Lucas 17:12 leemos: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Se pararon de lejos y le gritaban, misericordia. Eso era lo esperable, eso era lo que mandaba la ley, porque inclusive había rabinos que enseñaban que si un leproso rompía esa norma, había que apedrearlo directamente. Por eso era muy sorprendente que este hombre se acercara al Señor Jesús. Y dice que estaba lleno de lepra. Hoy los estudiosos, yo no soy médico ni nada por el estilo, pero los entendidos dicen que lo que se conoce como lepra abarcaba muchas enfermedades. Por ahí leí, por ejemplo, el vitiligo, también se consideraba que era lepra. Pero la más fuerte de todas es lo que hoy se llama enfermedad de Hansen,
Y cuando se describe que alguien está lleno de lepra, bueno, hay que pensar en esa enfermedad. Una enfermedad muy cruel y que, si bien hoy se sabe que no es tan contagiosa, aunque lo es, en la época del Señor Jesús y en toda la historia de Israel, parece ser que era algo que ocurría con bastante frecuencia, algo bastante común. Por eso en la ley de Moisés se le dedica bastante espacio al tratamiento de esta enfermedad. Vamos a buscar en Levítico 13, 38. Levítico 13, 38. ¿La tienen por ahí? Dice: asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel. Está limpia la persona. Y el hombre, cuando se le cayere el cabello, es calvo, pero limpio. Y si hacia su frente se le cayere el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere el hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo. Y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro, y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Entonces, como les decía, esta enfermedad hacía que las personas estén en completa soledad. Las únicas personas con las que podía entrar en contacto era con otros leprosos. Entonces los leprosos vivían en el desierto, en tiendas, en cavernas. Esa era la vida que le esperaba hasta la muerte. Y además del terror que infundían, porque esta enfermedad provoca laceraciones en la piel y hace que pierda toda sensación, entonces era muy fácil que el leproso, por el roce con las cosas, se lastimara, tuviera llagas, incluso era común que se quedara sin nariz. Su vista era terrorífica, la gente le tenía espanto. Y como veíamos, la ley los declara impuros. Quiere decir que cualquiera que estuviera en contacto con un leproso también era declarado impuro. Y cuando hablo de contacto, estoy hablando de un contacto lejano. Si un leproso se asomaba, por ejemplo, asomaba solo su cabeza a una habitación, toda la habitación quedaba impura, hasta los cimientos. Entonces que había que hacer todo un proceso para limpiarla. Imagínense entonces lo inusitado de esto, de que este leproso se acercara al Señor. Además estaba el prejuicio, así como con las otras enfermedades. El leproso era considerado un maldito de Dios. Y esto se basaba en algunas escrituras. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento Dios maldijo con lepra a algunas personas. ¿Ustedes se acuerdan de Giesi? ¿Quién es Giesi? De Eliseo. Ustedes se acuerdan que Eliseo sanó a Naamán de la lepra y que no aceptó ningún regalo de Naamán. Pero Giesi, cuando Naamán se iba, fue detrás de él y le dijo que Eliseo había cambiado de idea y se quedó con los regalos de Naamán. Cuando se presentó delante de Eliseo, Eliseo ya lo sabía. Y en el versículo 5:27 de Segunda de Reyes, leemos: por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso blanco como la nieve. Otro que también fue maldecido con lepra fue
El rey Usías. El rey Usías quiso quemar incienso en el templo, algo que no le correspondía por ser rey, era algo que solamente podían hacer los sacerdotes, y lo leemos en 2 de Crónicas 26, 19, dice entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Entonces, en base a estos pasajes se consideraba que todo leproso era un maldito de Dios, y se le añadía además el prejuicio de que el leproso era una persona completamente inmoral y malvada. Imagínense ustedes, con todas estas ideas sobre ellos, cómo era visto a un leproso acercarse a una persona. Era un muerto en vida. Para la ley, tocar un muerto era un acto de impureza. Después del muerto seguía el leproso. Verdaderamente para los judíos, un leproso era un muerto en vida. Alguien completamente despreciable y que había que evitar siempre. Entonces dice que este hombre se acercó al Señor Jesús. Dice, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahí lo tenemos entonces a este leproso que vino directamente al Señor Jesús. Dice que lo vio y vino directamente a él. Se puso de rodillas, nos cuenta Marcos, y acá vemos que pone su rostro en tierra. Directamente el leproso tomó una posición de adoración. Y no es exagerado esto que digo por las palabras que el leproso mencionó. Dijo, Señor. Lo llamó Señor. Y no estaba hablando respetuosamente solamente con el Señor. No era una fórmula de respeto. Le dice Señor porque él tenía una idea bastante clara de la divinidad del Señor Jesucristo. Y esto lo sabemos por las palabras que menciona enseguida. Le dice, si quieres, puedes limpiarme. No era cualquier persona ante quien él se arrodilló. Era alguien que tenía la potestad de limpiarlo, de declararlo limpio física y ceremonialmente. Solo Dios puede hacer eso. Él entendía que Jesús es Dios y tenía el poder de limpiarlo. Lo que no sabía, lo que no estaba seguro, era de si tenía el deseo de hacerlo. Si quieres, puedes limpiarme. La pregunta que nos hacemos al leer esto es, ¿de dónde sacó semejante convicción? ¿Cómo este hombre leproso pudo tener una idea tan clara de quién era el Señor Jesús? Bueno, claro, podemos entender que él escuchó de las sanidades que el Señor Jesús estaba haciendo en toda Galilea. Pero él comprendió que no era solamente un sanador, que era el Señor, que era Dios mismo ante quien se rindió en adoración. Este tratamiento solamente puede darle el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede convencer a una persona sobre Jesucristo. El Espíritu Santo señala a Jesucristo. Quiere decir que este hombre
este hombre vino delante del Señor con ese convencimiento, porque el Señor, en la persona del Espíritu Santo, estaba trabajando en él. Señor, si quieres, puedes limpiarme. El poder lo tienes. Él se sometía a su voluntad. No reclamaba nada, no exigía nada porque no tenía nada que exigir. Simplemente él se arrodilla, adora y se somete a la voluntad del Señor. Si quieres, puedes limpiarme. No podía reclamar nada, no tenía ningún derecho a hacerlo. Él se arrodilló delante del Señor. Entonces, dice, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Ahora, este hombre leproso excedió todos los límites. Se arriesgó a la muerte al venir delante del Señor Jesús, al estar tan cerca. Eso le hubiera ocasionado la muerte en otra situación. Un hombre que excedió todo límite se presenta delante del Señor Jesús, y el Señor Jesús a su vez excede también todo límite, porque hizo algo totalmente impensado para cualquier hombre. El Señor Jesús extendió su mano y tocó al leproso. En Levítico 5:3 dice, si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya, con que fuere inmundo y no lo echare de ver, y si después llega a saberlo, será culpable. Esto quiere decir que él tocando al leproso, cualquier persona que toca a un leproso, a un inmundo, se vuelve inmundo. Pero el Señor Jesús, excediendo los límites, también toca al leproso, porque la inmundicia de esa persona no iba a venir a él. Lo que iba a ocurrir es que su limpieza, su pureza se iba a transmitir al otro. El Señor Jesús no iba a ser contaminado nunca por la inmundicia de ese hombre. Dice que él, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. El otro le había dicho, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le responde, quiero, sé limpio. En muchos pasajes de la Escritura, del Nuevo Testamento, vemos que el Señor toca a los enfermos y son sanados. Y en otros pasajes incluso vemos que los enfermos lo tocan al Señor y son sanados. Esto no quiere decir que el Señor tenía un toque mágico. Lo que muestra acá es que el Señor es el Todopoderoso y que Él tiene buena voluntad a los que vienen hacia Él. En Marcos, en el pasaje paralelo, en el capítulo 1, versículo 41, lo dice claramente. Dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Misericordia. Misericordia, el corazón del Señor. El corazón misericordioso del Señor. La palabra misericordia, compasión, también traducida en otros pasajes, es el griego splagnisomai, que quiere decir mover de las entrañas. La misericordia del Señor era tan fuerte que dice que se le movían las entrañas. No sé si alguna vez tuviste esa clase de sensación, que se te retuerzan las tripas al ver la miseria de otra persona.
El samaritano, cuando iba por el camino y vio al hombre tirado, herido, dice que tuvo misericordia, splagnisomai, se le revolvieron las tripas al ver esa situación. El padre del endemoniado, que buscaba que su hijo sea sanado y los apóstoles no podían, le pidió al Señor que tenga también misericordia, y dice que el padre tenía ese sentimiento, splagnisomai. El padre del hijo pródigo, cuando lo vio asomarse allá a lo lejos, viniendo caminando sucio, harapiento, tuvo misericordia, splagnisomai. En el Antiguo Testamento, ¿te acordás esa situación donde se presentan dos madres o dos mujeres delante de Salomón, diciendo que las dos son la madre de un bebé? Y Salomón dice, bueno, vamos a cortarlo por el medio, y se quedan cada uno con una parte. Y la madre verdadera dice que también se le removieron las tripas, las entrañas. Y dijo, no, que se la quede ella. Ese es el sentimiento que el Señor tiene cuando ve nuestras necesidades. Cuando ve a las multitudes que andan como ovejas sin pastor. Se le mueven las entrañas. Ese fue el sentimiento que tuvo el Señor Jesús ante este hombre, y extendió su mano, dice, y le dijo, quiero, sé limpio. Y dice que al instante la lepra se fue de él. Al instante. ¿Qué significa al instante? ¿Qué significa al instante? Al momento, ¿no es cierto? Otras traducciones dicen enseguida, instantáneamente. Es como si nosotros dijéramos en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, quiero que entiendas esto. Esa persona estaba llena de lepra, en una situación repugnante, provocaba terror a la gente, lacerado, bueno, alguien que realmente hacía que al Señor se le revolvieran las tripas por su situación. Ese hombre estaba lleno de lepra en un instante, y al siguiente estaba completamente sano. Absolutamente sano. Así es como el Señor sanaba a las personas. En un instante era un leproso, al siguiente absolutamente sano. Tan sano que vamos a ver que el Señor le dice, bueno, ahora tenés que irte hasta Jerusalén. Tenía que hacer un viaje de 4 o 5 días a pie. O sea que no tuvo que esperar un periodo para restablecerse, ¿no? Ya estaba absolutamente sano. Y podemos pensar que si se le había caído la nariz, bueno, ahora tenía una nariz nueva. Alguien absolutamente sano. Así es como hace el Señor la sanidad. Como la suegra de Pedro, que estaba postrada con fiebre y al instante estaba sirviendo la comida. El paralítico que estaba tirado, postrado en una camilla, al instante se paró, tomó la camilla y se fue caminando. El endemoniado gadareno que daba terror, una persona salvaje, sin ninguna clase de entendimiento, al instante estaba repuesto, hablando con sentido, con serenidad. Así es como sana el Señor. Completamente y al instante. Y dice, y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. El Señor Jesús le dio 2 mandamientos, 2 órdenes a este hombre. La primera orden es que esto que había hecho con él no se lo dijera a nadie. Y no sabemos con exactitud por qué el Señor ordenaba esas cosas, por qué el Señor
no quiso que este leproso, ex leproso, este hombre ahora completamente restablecido, pero que había sido un leproso, contara lo que le había sucedido. Algunos estudiosos piensan que porque Israel era una bomba de tiempo. Ellos estaban esperando un Mesías rey que echara a los romanos, al imperio romano que los sojuzgaba. Entonces, alguien que era capaz de semejante milagro, porque estamos hablando de que sanó a alguien, a un monstruo directamente, a los ojos de las personas. Transformó un monstruo en una persona normal, en un instante. Entonces alguien que pudo hacer semejante milagro, entonces claramente podría ser el rey. Y esto no es algo demasiado loco, porque de hecho cuando el Señor Jesús hizo el milagro de la alimentación de los 5.000, lo leemos en Juan, pasó algo parecido. Fíjense en Juan 6, 14 y 15, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, ante una situación política tan explosiva, es posible que el Señor Jesús haya preferido que no se mencione, no se divulgue este milagro. Otros piensan que el Señor Jesús no quería que este milagro se divulgara porque podía despertar a celos a los líderes religiosos, a los fariseos, a los escribas, y estos iban a querer matarlo antes de tiempo. El Señor Jesús vino a morir en la cruz, pero en el tiempo específico de Dios, no en cualquier momento. Entonces, algunos entienden que el Señor Jesús no quería que esto se divulgara por esa causa. Y otros aún entienden que en realidad el Señor Jesús no quería ser conocido como un hacedor de milagros, porque esto iba a impedir que la gente lo escuchara su mensaje, que el reino de los cielos se había acercado. Yo personalmente me parece que esta razón es la más coherente con el contexto. El hecho es que esta fue la primera orden que le dio el Señor, que no se lo dijese a nadie, y la segunda orden era, bueno, dijo, ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ello. Lo que tenía que hacer entonces, el segundo mandato del Señor Jesús, es que se vaya hasta Jerusalén, al templo, y que se haga examinar por los sacerdotes. Eso era lo que ordenaba la ley. Si un leproso era sanado, tenía que ir hasta el sacerdote y éste lo examinaría, le haría un primer examen, revisaría todo su cuerpo. Este hombre después se tenía que dar una serie de baños purificadores, tenía que raparse la cabeza, raparse todos los pelos del cuerpo, hacer algunas ofrendas de animales, de granos, y a los 8 días volver a presentarse delante del sacerdote para ver si verdaderamente estaba sin lepra, y si era así, era considerado limpio y restaurado por completo a la actividad social y religiosa judía. Entonces él dijo: bueno, lo primero que tenés que hacer entonces, no decírselo a nadie, pero andá delante de los sacerdotes y mostrate para que puedas volver a tener una vida normal. Y le dijo, para testimonio a ellos. También el Señor Jesús quería que los sacerdotes entendieran que el Señor, aunque estaba en contra de toda tradición que era puesta por sobre la ley, Él no se oponía a los mandatos de la ley.
Por eso ordenó a este hombre que vaya y cumpla con todo lo que la ley establecía sobre la purificación, siendo que él ya lo había limpiado. Sabemos que lo hizo, que el segundo mandato lo cumplió. Sabemos que fue declarado delante del sacerdote y fue declarado limpio. Y tenemos aquí entonces a un hombre completamente restablecido a la sociedad, una nueva criatura. Estuvo muerto y ahora estaba vivo. Ahora el primer mandato, el de no decírselo a nadie, es evidente que no lo obedeció. En primer lugar, por lo que leemos en el siguiente pasaje, en el siguiente versículo. Dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Si él se hubiera quedado callado, esa fama se hubiera extendido. Pero en Marcos se nos dice explícitamente, Marcos 1:45, pero oído él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Fue totalmente desobediente a este mandamiento. Era tal su entusiasmo, su alegría, imagínense, había estado leproso, repudiado por todos, recluido en una cueva tal vez, y ahora se podía mezclar con las personas y tener una vida normal. Estaba tan feliz que dice que lo publicó a todos lados. Comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho. Se lo contaba a todo el mundo. Ahora, esta irresponsabilidad, esta desobediencia de este hombre, perjudicó el ministerio del Señor Jesús. Dice que por causa de él, por causa de su desobediencia, el Señor Jesús ya no podía entrar a la ciudad. Tenía que quedarse afuera porque la gente venía, era tanta la gente que lo seguía que él tenía que quedarse afuera. Y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre las consecuencias de la desobediencia y de la responsabilidad de un creyente. ¿Cómo puede perjudicar la extensión del Evangelio? Ahora, puede perjudicarlo, pero no puede detenerlo, porque el Señor Jesús no detuvo su obrar. Él siguió trabajando. Pero este hombre, con su obrar, puso obstáculo al Evangelio. El Señor Jesús siguió predicando, siguió sanando enfermos, y su vida de oración no cambió, porque dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El Señor Jesús siguió haciendo su obra y siguió teniendo su relación perfecta con el Padre, y tenía sus momentos tan necesarios de oración, y que Lucas remarca constantemente. Este hombre irresponsable perjudicó la extensión del Evangelio, pero no la detuvo. Este hombre leproso es una maravillosa ilustración de nosotros mismos. Como este hombre leproso llegamos al Señor Jesús. Éramos inmundos, sin ningún tipo de merecimiento, no podíamos presentarnos a Él reclamando nada. Solamente podíamos hincarnos rostro en tierra y pedir misericordia. Como ese leproso, nosotros también lo reconocimos, Señor. Y reconocimos su autoridad
y clamamos para que nos limpie. Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi pecado, de mi inmundicia. Venimos sucios, muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Y el Señor, en vez de dar la media vuelta e irse, que era lo que nosotros merecíamos, extendió su mano y nos dijo, quiero, sé limpio, y nos perdonó de todos nuestros pecados, nos limpió de nuestra maldad. Y en un instante, de un momento a otro, de estar muertos pasamos a tener vida. De estar inmundos pasamos a ser santos. De estar en condenación pasamos a ser salvos. Fuimos hecha nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Señor lo hizo en cada uno de nosotros. Ahora podemos pensar en este hombre, qué desagradecido. El Señor hizo tanto por él y enseguida él le desobedeció. Si pensás eso, entonces no te conoces en absoluto. Porque este hombre es una perfecta ilustración de nosotros. En un momento estamos extasiados ante el Señor, ante su misericordia hacia nosotros, agradecidos, dándole gloria, y al siguiente estamos desobedeciéndolo con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, hablando de más, hablando mal, con nuestros hechos. Porque no depende de nuestros méritos, como tampoco dependía de los méritos del leproso. Es por misericordia. Y no depende hoy de nuestra fidelidad, sino de la fidelidad de Él. El apóstol Pablo escribió a su discípulo Timoteo, y lo leemos en la segunda carta, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. A Él sea la gloria por siempre. Amén.